Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por vuestra presencia en el día de hoy. Gracias también a los que cuando les apetezca lo quieran escuchar y ver por YouTube. Y gracias, es de justicia decirlo siempre, a la rama en la que es esta, en la que se imparten estas charlas, y a su presidenta, a Silvia Tarracó, que además es la autora con extraordinaria capacidad creativa y tecnológica de los carteles de todas las conferencias, porque además es un espacio, y me gusta decirlo siempre porque así lo siento, un espacio donde se practica de verdad el libre pensamiento. Y eso hoy en día es una joya que debemos de intentar entre todos que dure a lo largo de la duración del tiempo, es decir, de la eternidad. Dicho esto, sabéis que hoy el tema, siguiendo los capítulos del libro de Annie Besant sobre la sabiduría antigua, hoy trata del karma. Un tema que me parece interesante apuntar es que el libro este, el de la sabiduría antigua, que creo que lo tienen por aquí también, Annie Besant, yo creo que hizo de manera muy inteligente y muy adecuada el seguimiento de los distintos capítulos del libro, porque en la evolución y en la comprensión de nuestra evolución, el ir siguiendo los capítulos del libro, que han sido las distintas charlas que yo he ido dando con todos vosotros, recoge perfectamente la evolución del ser humano, de la persona humana. Y empiezo con esto porque justamente la próxima charla, que lo diré al final, pero empiezo ya para cerrar como el ouboros el tema, es la ley del sacrificio, que es una ley muy mal entendida en el mundo en el que estamos, pero que es fundamental para los que queremos poco a poco, sin ninguna prisa, pero sin pausa, seguir la senda espiritual. Y la propia Annie Besant tuvo esa visión de ir encadenando los capítulos del libro de esta manera. Pues bien, hoy nos toca el karma. Es una ley que en el mundo occidental en el que hemos sido educados y en el que vivimos y en la cultura del mundo occidental, si bien gracias a unos pocos, entre ellos Blavatsky, que tuvieron también la capacidad, la perseverancia y la inteligencia de introducir este tema que en el mundo oriental había sido y sigue siendo absolutamente normal y natural, en el mundo occidental no estaba bien introducido. Hoy sí se habla ya en Occidente con normalidad del karma, pero en mi opinión, lo podréis apreciar según vuestro criterio cuando terminemos la charla de hoy, yo creo que se habla, pero se habla no muy adecuadamente, porque el karma no es en absoluto esa ley que nos tiene que inquietar, sino que en todo caso nos tiene que hacer reflexionar para ser responsables de lo que nosotros con nuestros propios actos merecemos en el progreso
de nuestras existencias. El karma es la ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa, trazando una línea hasta su productor, según lo dice la doctrina secreta. El karma es una ley universal, inherente a la unidad en mayúscula, y abarca todas las manifestaciones, todos los reinos de la naturaleza, desde los átomos hasta las galaxias, de las rocas a los seres humanos. Karma, como ley de causa y efecto, está involucrada en todas las relaciones, tanto espirituales como físicas. Blavatsky define el karma como la ley infalible que ajusta el efecto que causa en los planos físico, mental y espiritual del ser. Es absoluta armonía en el mundo de la materia, como lo es en el mundo del espíritu. Y sigue diciendo que restaura perturbaciones del equilibrio en la armonía física y rotas en el mundo moral. El karma no es un sistema mecánico en el que engrana una marcha que mueve una leva, que a su vez se convierte finalmente en una rueda que prescribe linealmente su regreso, a manera de causa y efecto mecánico. Este tipo de casualidad implica un determinismo. El karma, al contrario, es fluido y flexible, y está conformado continuamente por la entrada de nuevos factores. Trabaja en un sistema interconectado, en el que todo afecta a todo lo demás, lo que es lógico desde la concepción de un uno en mayúscula, por lo que cualquier sujeto u objeto está interrelacionado. El karma es multidimensional y no lineal. Es el resultado de un sinnúmero de causas. El movimiento de cualquier parte o elemento del cosmos exige inexorablemente movimientos de todos los demás elementos, no de cualquier poder causal directamente ejercido por el primero, sino porque existen todos juntos en una sola unidad sin costuras, que es el todo en mayúscula. Las eras geológicas, el nacimiento y la muerte de las especies y tipos de plantas y vida animal, que van y vienen de las grandes razas de hombres, el auge y caída de las civilizaciones, están involucrados, por lo tanto, en la continuidad kármica. Encarna lo que podría llamarse una ley universal de conservación, asegurando que nada se pierde, que los frutos de un ciclo pasen al siguiente. El constante movimiento requiere a su vez un constante reequilibrio para que la armonía en el todo subsista. Desde una perspectiva microcósmica, la propia Blavatsky, en su lenguaje vívido, vigoroso e inimitable, da la siguiente descripción del ego que viene a la reencarnación al encontrarse con sus skandhas. Dice: espera karma en la entrada con su tropel de skandhas a que el ego salga para asumir nueva encarnación. En este momento, el destino futuro del ya descansado ego oscila en las balanzas de la ley kármica. En este reconocimiento elegido y dispuesto para él por la ley misteriosa e inexorable, pero de infalibles equidad y sabiduría, tienen su castigo las culpas cometidas en la vida anterior del ego, pero no en un infierno imaginario de llamas teatrales y ridículos demonios con cola y cuernos, sino en la misma tierra,
plano y región donde las cometiera y en donde ha de expiarlos. Cosechará lo que haya sembrado. En su derredor reunirá karma a todos aquellos egos que por su culpa hubiesen sufrido, ya directa, ya indirectamente y aún inconscientemente. Serán arrojados por Némesis. Sabéis que Némesis es la venganza divina, la diosa de la venganza y el equilibrio. Pues dice, serán arrojados por Némesis en el camino del nuevo hombre, que oculta al viejo, al eterno ego. La nueva personalidad, en la nueva reencarnación, es un traje nuevo, de forma, color y cualidades características, pero el hombre verdadero que la lleva es el mismo de antes. Este párrafo que acabo de transmitiros viene en el libro de la clave de la Teosofía, página 95. Tenemos consecuentemente como principios definidos de la ley kármica o ley de causa-efecto en el progreso evolutivo que las aspiraciones y deseos se convierten en capacidades, los pensamientos repetidos en tendencias, la voluntad de ejecutar en acciones, las experiencias finalmente en sabiduría. Las experiencias de todo tipo, especialmente las dolorosas, en conciencia, por lo que nos permiten, lógicamente, ser conscientes de ellas. Cuando el alma ha llegado al fin de su vida devachánica es palabra sánscrita que en términos cristianos sería el cielo, para ubicarnos, ¿no? Y se ha asimilado todo lo que ha podido del material reunido durante su último periodo terrestre, principia a ser abstraída de vida, la etapa en que vuelve a vestirse para otra experiencia de la vida terrestre, la etapa que se cierra con la puerta del nuevo nacimiento. Como sabemos, nuevo nacimiento terrestre. Como sabemos, no todo el karma que viene acumulándose desde pasadas encarnaciones puede extinguirse en una sola existencia terrenal. De ahí la necesidad de la pluralidad de reencarnaciones. Los pensamientos forman a su vez el carácter y las actuaciones habidas determinan el medio en que se vive. El efecto de la acción que causa la felicidad o la insatisfacción depende del motivo del que acciona. El ego suministra los materiales y estos son empleados según su naturaleza. Quien acciona puede obrar y crear un porvenir de libertad o de esclavitud. Depende de cada uno de nosotros. El primer paso hacia la libertad, en caso de motivación positiva, será aceptar sus limitaciones como hechura propia y proceder a alejarlas. Uno no tiene más guardián que uno mismo. Puede querer su libertad o queriéndola conseguirla. Pero no solo existe, cuando el estudiante llega a comprender la ley del karma, su certidumbre absoluta, su exactitud infalible, principia a hacerse dueño de sí mismo y a tomar parte activa en su propia evolución. Durante la vida terrestre reúne experiencias, utilizando todo lo que encuentra a su paso. En el Devachan, en el cielo, las asimila y traza la ruta del porvenir, del futuro. El alma es arquitecto al mismo tiempo que constructor, y toda evolución, positiva o negativa, más rápida o más lenta, depende de ella misma. Y como hemos dicho, especialmente de su motivación. Llega a comprender que se puede hacer algo más que formar su carácter, construyendo así su destino.
La pureza destruye la impureza y la caridad la codicia egoísta. La caridad bien entendida. No solo puede un hombre formar su propio carácter y obrar con propósito deliberado sobre las formas de pensamiento que encuentra en su camino, sino que empezará también a ver el pasado y por tanto a calcular el presente con mayor exactitud, pasando revista a las causas kármicas hasta llegar a sus efectos. No puede deshacer el pasado, no puede destruirlo, pero mientras que sus efectos están aún por realizarse, puede modificarlos o neutralizarlos por medio de las nuevas fuerzas que introduzca como causas que coadyuven a la producción de aquellos efectos. El libre albedrío en esta vida terrenal existe ciertamente durante nuestras encarnaciones terrestres. Con este conocimiento de las causas y la facultad de ver cómo obran, es posible introducir nuevas causas que neutralicen los efectos de las anteriores. La devoción y la obediencia a un maestro pueden también conducir más rápidamente, tal vez, a la liberación, si el maestro es el adecuado. Al igual que a ella conduce el conocimiento, pues con él se toma conciencia de lo conveniente. De ahí, según el Hatha Yoga, la conveniencia de la combinación del conocimiento que implica necesariamente también devoción y acción. El karma nos obliga, hasta que seamos capaces de su total disolución, siempre a reencarnar, hasta que nos tiene atados, como se dice sobre todo en Oriente, a la rueda de nacimientos y muertes. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo se pondrá fin al forjamiento de esta cadena si el hombre ha de pensar y sentir mientras viva, si los sentimientos y pensamientos están siempre creando karma? Pues la fuerza kármica que sujeta no está en la acción, como he dicho, sino en el deseo. No está en la acción, sino en el apego al fruto de esa acción, es decir, a la motivación de nuestras acciones. A cada causa corresponde un efecto, a cada acción su fruto, y el deseo es la cuerda que los enlaza. Si éste pudiese destruirse, cesaría la conexión. Ejecuta siempre las acciones que constituyen tu deber, pero sin apego ninguno, porque obrando el hombre sin interesarse en los resultados, es como llega a lo supremo, pues es el modo que el karma se vaya disolviendo. El hombre debe ejecutar todo acto solo porque es su deber ejecutarlo, lo que en Oriente se llama el Dharma, en cada momento a lo largo de la vida terrestre, procediendo siempre en armonía con la ley. Los que poseen el conocimiento espiritual llaman sabio a aquel cuyas obras están libres de todo deseo. El hombre que alcanza este estado de inacción en la acción ha aprendido el secreto de hacer cesar el karma. Es el principio que en el taoísmo se denomina Wu Wei, es decir, la inacción en la acción. La acción sin esperar nada, sin motivación y sin frutos que uno pueda desear. El discípulo se hace más sensible a medida que se aproxima a su liberación. Se vuelve más tierno y no más duro. Su tarea es tan solo trabajar para ser útil a los demás. 3 factores determinan comúnmente el lugar de nacimiento de una persona: la ley de evolución, la ley del karma
y la fuerza de algún lazo de amor o de odio personal que el ego haya formado previamente. Esto, así literal, lo dice Wittgenstein en su libro La vida interna, en la página 681. Mientras el karma cósmico rueda sobre grandes ciclos, el karma individual reúne las tendencias y las descarga como los acontecimientos en nuestras vidas y evoca nuestras características inherentes, ya sea en el campo físico, emocional o intelectual. De acuerdo con esta doctrina, nosotros mismos somos, por tanto, responsables de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestro dolor y alegría, nuestras oportunidades y limitaciones, incluso nuestros rasgos de carácter, talentos, nuestras posibles neurosis y las obstrucciones de la personalidad. Hay que subrayar, sin embargo, que el karma no es fatalismo o determinismo, como algunos piensan. No podemos borrar, ciertamente, las influencias que generamos en el pasado, pero podemos influir en el curso de nuestras vidas en cualquier momento mediante la elección de nuevas energías en nuevas direcciones. Cualquier ayuda que ofrecemos a otros, cualquier servicio que realizamos para causas que valen la pena, los pensamientos positivos y emociones que enviamos al cosmos afectará al equilibrio kármico. Pero no solo existe un karma individual, consecuencia de los efectos de nuestros actos, sino que también existe un karma colectivo. El karma también es colectivo e incluso nacional. Como los grupos son interdependientes en una sociedad y las naciones son interdependientes en el mundo, cada uno individualmente está en cierto modo kármicamente vinculado con todos los demás. Y todos compartimos el resultado de los acontecimientos mundiales. Así, nuestras acciones afectan a toda la humanidad. Toda la humanidad se compone de vidas individuales entrelazadas, influyendo continuamente unos a otros. El nacimiento del hombre o de la persona en una nación particular es influido por ciertos principios generales de la evolución, así como por sus cualidades, características inmediatas. Los lazos de familia, naturalmente, de un carácter más personal que los de nación, y los que crean afecciones en una vida, tienden a reunirse en otras como miembros de una misma familia. Generalmente hablando, mientras más estrecha es la unión en las manifestaciones superiores de la vida, más probabilidades hay de nacer en una misma familia. Nada puede sucedernos que no sea obra nuestra. Nada puede perjudicarnos que no hayamos merecido. Por tanto, el karma penoso debe más bien hacérsele frente con corazón alegre, como una cosa con la cual se acaba con gusto, tanto porque es consecuencia de un error nuestro del pasado, como para disolverlo cara al futuro. Cada deuda que pagamos disminuye lo que tenemos que satisfacer. La creencia en el karma debiera hacer la vida pura, fuerte, serena y dichosa. El significado literal de karma es hacer, es acción. Y el significado aplicado denota sencillamente que el karma de una persona es la propia acción de esa persona. El karma es una facultad de la mente universal para efectuar un ajuste, para restablecer el equilibrio y producir un contrapeso compensador. Diríamos que karma significa también resultado. El resultado de lo que se piensa y se hace. Tal resultado puede ocurrir instantáneamente
o se lo puede diferir. Significa lo que un hombre recibe como consecuencia de sus propios pensamientos y acciones, y el poder o la ley que le acarrea esas consecuencias. La existencia del karma como principio de la naturaleza solo puede inferirse, de ningún otro modo puede probarse. El karma es el principio de las consecuencias inevitables. Una cuestión que se plantea cualquier persona reflexiva es si la voluntad humana es libre o no lo es. No puede decirse con una verdad total que nuestro destino está en nuestras manos. Lo más exacto es decir que está parcialmente en nuestras manos. Tenemos límites fijados, dentro de los cuales tenemos que llevar nuestras vidas. Decir que el hombre tiene libre albedrío y contentarse con esa manifestación es expresar una verdad a medias. Su voluntad coexiste siempre con su karma y en última instancia con el rol que tiene esa persona en el plan divino. La voluntad humana y el esfuerzo personal pueden ser eficaces dentro del círculo de sus propias limitaciones, en esta lucha contra las condiciones impuestas por el destino. Nuestra libertad consiste en escoger entre un acto y otro, pero no entre las consecuencias que surgen de esos actos. Somos las víctimas de nuestro pasado que nos domina. No es posible borrarlo por entero y ponernos a escribir la crónica de nuestra vida en una pizarra limpia. Una visión totalmente fatalista de la vida es una visión semifalsa, peor incluso. También es peligrosa, porque proscribe la esperanza, precisamente cuanto más se la necesita. En nuestras vidas están siempre en actividad los dos factores de la libertad dinámica y del destino determinista. El karma tiene doble carácter. Está el karma inalterable, ante cuanto el ingenio del hombre pueda idear, y está también el karma que el hombre puede alterar mediante pensamiento y acciones en sentido contrario, o mediante arrepentimiento y oración. Albert Einstein dijo: en el sentido filosófico no creo que tengamos libertad alguna, pues no solo actuamos bajo compulsión externa, sino también por necesidad interior. Schopenhauer decía: seguramente un hombre podrá hacer lo que quiera hacer, pero no podrá decidir lo que él quiera. Sin libertad respecto de los deseos, no hay libre albedrío. El tiempo y el lugar, la manera y las condiciones en que cualquier hombre nace o muere, son por entero ordenados anticipadamente por una fuerza que está fuera de la voluntad y la libertad de cada ser humano. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es que el karma puede perpetuarse en ausencia de un ego que sobreviva al cuerpo? ¿Cómo es posible que ocurra la continuidad de la existencia kármica cuando en ella hay una interrupción completa? Esta es una pregunta que nunca fue respondida adecuadamente por quienes, como los filósofos budistas, se elevaron por encima de las ideas animistas acerca de la transmigración, sostenidas por el hindú corriente carente de filosofías. Y tampoco la podrá responder adecuadamente quien no posea la clave racional de tales problemas mayores, porque la clave está en el mentalismo. Pues esto solo puede explicar las contradicciones implícitas en la aseveración de que el karma puede continuar en ausencia de un ente egoico al que pueda aferrarse. Y realiza esto planteando, primero, la doctrina de que todas las cosas son cosas mentales. Segundo, que la mente tiene dos fases,
la consciente y la subconsciente. Tercero, que todo lo que desaparece de lo consciente aparece en lo subconsciente. Cuarto, que este último es un prodigioso depósito de todas las ideas y fuerzas que han existido, aunque reposen en un estado puramente latente. Quinto, que tanto el ego como el karma desde el nacimiento hallan su eslabón suministrado por este latente depósito subconsciente. El karma, como proceso de equilibrio, reside en el subconsciente e invisible ata el fruto de un acto de su agente, de la persona, la consecuencia de sus actos al ego. Y debido a que el tiempo y el espacio son inexistentes en el subconsciente, puede trabajar sin obstáculos y saltar el abismo entre los renacimientos. Se está refiriendo, lógicamente, a la vida constante y continuada del alma, que como sabéis es eterna. En teosofía se dice que los átomos permanentes de los cuerpos físico, astral y mental se incorporan latentes tras el fallecimiento de los respectivos cuerpos en el cuerpo causal, de donde afloran en las futuras encarnaciones. El ego no se aniquila eternamente, sino que más bien se funde en el subconsciente, en el que permanece como una posibilidad latente. La fuerza del karma, que es una fuerza de la mente subconsciente, ocupa al ego en el momento adecuado y lo convierte en realidad en una nueva reencarnación. Es, por tanto, un proceso mental. Es lógico por cuanto sabemos que el Devachan, el cielo, se experimenta en el plano mental. Aprender a través de la experiencia significa aprender a través de una larga sucesión de pruebas y errores. Los acontecimientos educan al hombre y éste no puede esperar dominar en una sola vida todas las lecciones que ésta le ofrezca. El hombre olvida con rapidez, pero el karma recuerda siempre, porque es una ley natural que tiene su fundamento en el equilibrio o justicia cósmica. La doctrina del karma aclara el significado de una situación desdichada en la que un hombre se encuentra a sí mismo, sin su luz, es decir, sin la aceptación de su existencia. Él puede pensar a menudo, pero pensará equivocadamente, que la culpa la tienen totalmente los demás y no logrará ver que es él, por lo menos parcialmente, responsable de lo que le ocurre. El hombre es el depósito de su propio pasado y a su vez al vivir crea un nuevo depósito. La ética del futuro se fundará en la comprensión racional de la fuerza del karma, de la ley de la responsabilidad personal. El karma tiene un valor positivo y una influencia regeneradora, despertando tanto en las naciones como en los individuos un sentido de responsabilidad ética, induciéndoles de esta manera a curar voluntariamente las heridas causadas por los errores pasados. Las actividades del karma pertenecen al reino de lo consciente, las actividades, o sea, al reino del individuo, de la manifestación, es decir, del espacio y del tiempo. El hombre moderno no puede encontrar ahora en un dogma ortodoxo una fuerza suficientemente impulsora que le haga llevar una buena vida con preferencia a una vida mala. La ley del karma sí que posibilita esa fuerza impulsora y su comprensión racionaliza nuestra evolución. John Locke dijo: si Dios no existiera, deberíamos inventar uno para mantener disciplinado a los hombres. Muchísimos hombres practican hoy una moralidad sin creer activamente en una religión determinada.
¿Qué esperanza tiene entonces Occidente? Solo hay una esperanza posible y cierta, la de administrar la verdad. Las situaciones peculiares de la vida familiar producen frecuentemente que dos almas tengan una relación kármica, no amorosa, sino de enemistad. ¿Cuál debe ser la actitud filosófica de uno para con la otra? Incluso suponiendo que ambos sean radicalmente incompatibles, y si el ejemplo que voy a poner es el de una pareja, si tengan que separarse tarde o temprano, la desdicha que esto cause debe ser usada por quien sea más culto, por aquella persona más evolucionada, para que esté más decidido a lograr independizarse de las cosas externas en procura de la felicidad y a confiar más en las satisfacciones interiores que sólo las mentalmente mejores pueden producir. Eso debe hacer entender a la persona que ella está expiando el karma pasado. Es difícil detener la corriente de las olas del pensamiento que nos embarga. Las hemos construido como hábitos a través de muchas encarnaciones. El alcance de las consecuencias kármicas de un acto será proporcional a la energía que tenga. Por esa razón, lo sabio es cortar una falta cuando se la reconoce en pleno capullo, al inicio, y eliminarla antes de que sea bastante fuerte como para causar grave daño. El fuego puede usarse para cocer alimentos o quemar a una persona en la hoguera. El fuego en sí mismo no es malo, sino que su uso o su abuso es lo que es bueno o malo. Y esto a su vez depende de qué impulsos operen en el corazón de esa persona, de qué tendencias trajo de sus vidas pasadas. Las fuerzas del mal son nuestros propios malos pensamientos. El mundo se liberará del mal tan pronto el hombre libere, por tanto, su mente. Emerson, filósofo y poeta norteamericano del siglo XIX, dijo: si pones una cadena en torno del cuello de un esclavo, el otro extremo se ajustará alrededor de tu propio cuello. Una nación surge por la unión de todos los individuos que la constituyen. Cada miembro de cada nación es uno de los individuos cuyo pensamiento y conducta ayudará, por tanto, a crear el karma de su nación. El individuo que nace en una nación particular tiene que participar tanto del destino general de esa nación como de su propio karma individual. Existe, lo hemos dicho antes, un karma nacional colectivo. Cuando un grupo de personas vive y trabaja de consumo, tanto en un país como en una ciudad, gradualmente aquellas forman para sí un destino nacional o municipal que tienen que soportar. Mientras el egoísmo gobierne a la sociedad, ésta tendrá sus sufrimientos. Pero jamás debemos olvidar tampoco la unidad interior de la humanidad. La humanidad aprendió con experiencia negativa que los tratados de todo tipo, también los políticos, son solo pedazos de papel cuando se escriben meramente con tinta y no con el corazón también. El egoísmo insta al hombre a que se aferre a sus bienes y los aumente. El bien le recuerda que él solo es el mayordomo o depositario de aquellos. Si la humanidad desea evitar la repetición de este viejísimo destino, hay solo un camino, muy a la antigua y sencillísimo: transformar nuestro corazón, nuestro interior, nuestro corazón espiritual. Para que a Occidente no lo destruya su propia ignorancia, necesita las nociones y el aprendizaje de las leyes del karma y del renacimiento. A propósito, es positivo reconocer que se está produciendo un cambio de mentalidad al respecto, quizás no suficientemente, pero
por parte de reconocidos físicos actuales y desde su perspectiva científica. Voy a poner como ejemplo a Nassim Haramein, candidato a recibir el Nobel de Física. No se lo han dado todavía al menos, pero es candidato. Quien afirma desde una perspectiva de la ciencia moderna estas cosas. Primero, el universo es hológrafo y fractal. Cada punto contiene el todo. Cada partícula subatómica está entrelazada con todas y tan elevada complejidad implica autoaprendizaje y conciencia cósmica. Dice también, el universo conserva memoria de todo y una información que se encarnó como persona está memorizada en la estructura del espacio-tiempo, de modo que es concebible que pueda volver a encarnarse. Y dice también, tu cerebro permite un modo local de conciencia que tú puedes sintonizar con la conciencia universal. Y como he dicho, esto lo dice un físico que hoy vive y que está reconocido internacionalmente. Solo semejante base intelectual podrá brindar en estos tiempos intelectuales una fuerza eficaz a la idea de moralidad. Abordaré otro tema. Los místicos, llamémosle blandos, suaves y sentimentales, lo que yo denomino el buenismo, se apoyan en una fe en el poder de la no violencia para aplastar al totalitarismo agresivo y a la brutalidad armada. Su actitud representa un fracaso en reconocer hechos desagradables. La doctrina de la no violencia deriva de la antigua norma india del ahimsa. Himsa significa causar dolor, sufrimiento, herida o brutalidad a las criaturas vivas, tanto animales como hombres. Entonces nos podemos preguntar, ¿existe algo que respalde la creencia de que tal abstención de infligir heridas o dolor a los demás fue enseñada por los sabios como una ética universal y categórica para todas las personas? Por el contrario, aquellos sabios aclararon que sólo podía aplicarse dentro de ciertos límites y en lo concerniente a los ciudadanos de un Estado. Existe un deber obligatorio de proteger la vida humana. Por tanto, la no violencia no es una regla invariable de conducta. Lo que siempre debe evitarse es infligir dolor innecesario. El pacifismo es admirable en un místico, pero está fuera de lugar en un hombre del mundo. La práctica pitagórica de formularse cada noche la siguiente pregunta, ¿qué mal he hecho? ¿O qué deber dejé de cumplir? Era excelente para contrarrestar al karma malo en su causa, como lo era la práctica pitagórica de no decir ni hacer nada mientras se estuviera bajo el influjo de la pasión. El karma es recíproco, ya que nos devuelve lo que producimos. Las presiones kármicas no nos obligan a actuar de un modo particular, aunque nos impelen a hacerlo. Para compensar los efectos kármicos de una mala acción, hemos de realizar la acción contraria y debemos cultivar deliberadamente la clase contraria de pensamiento malo o de mala palabra. Si bien es cierto que no podemos desprendernos, pues hay que intentar disolverlo de nuestro karma malo, es igualmente verdad que podemos equilibrarlo con karma bueno y de esa manera compensar sus resultados. El karma es tanto pensamiento como acción, tanto deseo como acto. El karma no dice que quien nazca en los tugurios deba quedarse allí hasta morir. El karma le coloca allí, es verdad, pero de esa persona depende salir de ese barrio
usando su inteligencia y su esfuerzo personal. Desde el punto de vista filosófico, no es una cuestión de que se lamente cuando tenga que enfrentar circunstancias adversas, sino más bien una cuestión de desafío en cuanto a lo que pueda hacer con aquellas. Lo acontecido le brindará una posibilidad de corregir sus valores, de dar un salto hacia un punto de vista más elevado y de efectivizar un avance espiritual. Lamentarse de los infortunios pasados que uno mismo se creó es útil solamente en la medida que conduzca a una confesión del error, a la detección de debilidades de carácter que condujeron al error y a un esfuerzo activo para eliminar esas debilidades. De ese modo, ayudamos a expiar los errores cometidos y a rebajar el karma que de otro modo aquellos nos hubieran acarreado. Podemos vencer al inalterable karma malo cediendo ante él durante un tiempo, pero al final extrayendo de él una sabiduría y una reacción tales que nos permita elevarnos mucho más que antes. Cuando al hombre superior le llega la hora oportuna, se eleva a las alturas. Pero cuando el tiempo está en su contra, se mueve como si sus pies estuvieran enredados. Eso le dijo Lao Tse a Confucio. A la sabiduría le corresponde aprender cuando atacar las dificultades con audacia y cuando eludirlas con paciencia o astucia. Hay un tiempo oportuno para todo lo que acontezca. Aunque ningún hombre debe someterse de tal modo que el medio ambiente lo domine, tampoco podrá divorciarse de él. El hombre, o la persona humana, no puede dejar de ser influido por el medio ambiente. Lo que a un hombre le rodea lo ayuda para que afloren sus cualidades innatas o para que no puedan manifestarse, pero aquel no crea tales cualidades. Quien conoce su unidad esencial a través del yo superior con todos los otros hombres, no cometerá el error de lesionar siquiera a una sola persona. Por lo contrario, encontrará una potente motivación para que una conducta altruista. Sabe que al herir a los demás, en última instancia, se hiere a sí mismo por esa interrelación en el cosmos en la que todos estamos. La desgraciada ignorancia de esta verdad importantísima es responsable del horrible espectáculo de un mundo ordenado en dos campos listos para aniquilarse uno al otro y borrarse de la existencia. Por tanto, es deber forzoso de cada uno de nosotros que haya percibido intelectualmente esta verdad, consagrar algún fragmento de su tiempo, por lo menos, a fin de dar a los demás una oportunidad para que se familiaricen con ella. Dijo Buda: los inicuos realizaron la acción perversa con el corazón alborozado. Cuando el tiempo se cumpla, con llantos cosecharán sus consecuencias. La experiencia esclarece al hombre, pero tal vez lo haga con lentitud exasperante si aquel no maduró éticamente ni evolucionó mentalmente. Si él carece de sensibilidad, entonces nada podrá enseñarle y precisará de más experiencia. Si un hombre aprende las lecciones de sus errores pasados, entonces el sufrimiento que éstos le produzcan no habrá sido en vano. Si él no aprende, entonces seguirá de un desastre a otro. El sufrimiento amarga y obnubila siempre a los necios, mientras que madura e instruye a los sabios. Una clara señal de nuestro estado espiritual es cómo reaccionamos ante las circunstancias en las que nos encontramos. El hombre, incapaz de rectificarse, llegará a esto por experiencia externa, y quien no logró desarrollar un sentido de responsabilidad espiritual será puesto a prueba por el sufrimiento.
cuando desciende sobre nosotros una hora de tinieblas, las crisis que decimos, debemos volvernos de inmediato hacia adentro y allí encontrar la ayuda verdadera. En suma, tenemos que adiestrarnos para volvernos automáticamente hacia adentro siempre que afrontemos un infortunio aparente, algo que semeja una injusticia o una tentación indebida. Entonces, cualquiera que sea la acción que emprendamos, será guiada desde dentro y necesariamente será correcta porque no la dictará el intelecto humano, sino la sabiduría superior. El propio Oscar Wilde, pocos meses antes de morir, dijo: viví todo lo que había que vivir. Hallé la dulce amargura y la amarga dulzura. Fui feliz en prisión, porque allí encontré a mi alma. Las contrariedades son la señal externa de una enfermedad interna. Quienes todavía no aspiren a liberarse de la esclavitud animal y de la ignorancia humana, no podrán dejar que la vida misma los acicatee para inducirles tal aspiración. Debemos, no obstante, asumir que el hombre no aguanta ciertas contrariedades o experiencias molestas de la vida sin que cada una de ellas tenga una razón particular. Si se toma la molestia de aprender esa razón, podrá ganar experiencia y fortalecer su carácter, o podrá permitir que la experiencia negativa lo venza y empeore su carácter. Las situaciones que surgen en la vida las creamos, ya lo hemos dicho, nosotros mismos, a menudo de algún modo evidente u oculto, y por tanto las debemos afrontar con valentía y analizar correctamente. Todo lo que nos sucede nos enseña esta lección del desapego, que debe ser aprendida mediante reflexión y comprobada mediante experiencia. Necesariamente debemos adquirir nuestras virtudes mediante lucha y dolor cuando no logremos adquirirlas mediante reflexión y percepción. Quien nada espera jamás podrá conocer la desesperación. Es lo que dijo César en Egipto. En mi parecer, no en el de César, sino ya en el mío, el punto de vista religioso es intelectualmente inadecuado e insuficiente, y el punto de vista científico es emocionalmente inapropiado, porque el primero, el punto de vista religioso, es parcialmente cierto desde una perspectiva de interés terrenal, y el segundo, el científico, es excesivamente racionalista, olvidando la realidad existente, aunque no constatada todavía experimentalmente. A la astrología, por otra parte, no se la puede considerar como una guía completamente confiable en la vida cotidiana. Como un conjunto de conocimientos es imperfecta e incompleta. Como arte práctica de la predicción es ineficiente e insegura. Pero esto no equivale a decir que la astrología es mera superstición o que es un cabal engaño. Si se conoce el momento exacto del nacimiento, puede proporcionar muchas indicaciones útiles acerca del carácter, las capacidades, las tendencias y el temperamento de una persona. Al horóscopo se lo considera correctamente como un indicador de las circunstancias ganadas y del carácter formado en nacimientos anteriores. Pero es un engaño considerar sus posiciones planetarias como fuerzas irresistibles que a un hombre lo impulsan infaliblemente a esas experiencias y a ese carácter. El estudio de las estrellas y la astrología, la predicción de acontecimientos afortunados o infortunados a través de señales, el pronóstico de lo bueno y lo malo, todas estas cosas están prohibidas,
Esto le dijo el Buda a Ananda. Eso no lo digo yo. Los viejos textos hindúes dicen que la astrología deja de ser confiable cuando una persona abandona su vida mundana en procura de una vida espiritual. Al haber seguido la evolución del alma, el camino de la reencarnación es lógico y coherente relacionar esta misma evolución con la gran ley de causalidad bajo la cual se llevan a cabo los renacimientos, la ley que hoy estamos tratando, es decir, el karma. Porque, como ya hemos dicho, karma en sánscrito significa acción. La idea de causa y efecto es una parte esencial de la idea de acción, y la palabra acción o karma es por ese motivo utilizada como causalidad. No existe algo así como la suerte o como un accidente. Cada acontecimiento está ligado a una causa anterior, a un efecto que la sigue, aunque no la conozcamos o seamos conscientes de ella. El conocimiento bien interiorizado es un requisito para guiar los acontecimientos y para alcanzar los resultados deseados. El hombre que sabe camina con firmeza hacia adelante, previendo, motivando, evitando, adaptando y originando aquello a lo que aspira, no porque es afortunado por un azar imprevisible, sino porque comprende. El karma es la ley de causalidad, como ya se ha dicho. El hombre está continuamente propulsando fuerzas en todos los planos en los que actúa. Estas fuerzas son las causas que él pone en marcha en cada mundo que habita. Estas causas provocan algunos efectos definidos y él es el responsable de los resultados que ellas originan. Aunque os voy a pedir unos 10 o 12 minutos más para terminar la charla. En su vida ordinaria, el hombre emite 3 clases de energías que pertenecen respectivamente a los 3 mundos que él habita. Las energías mentales en el plano mental, las energías de deseo en el plano astral y las energías físicas actuando en el plano físico. Estas 3 clases de energías tienen su efecto sobre el hombre que las genera y sus efectos sobre los demás que están dentro de su órbita de influencia. Cada fuerza opera en su propio plano y reacciona también en los planos por debajo de este en proporción a su intensidad. Será necesario distinguir, no obstante, entre el karma maduro, listo para mostrarse como acontecimientos inevitables en la vida presente, del karma de carácter, expresándose en las tendencias que son el resultado de las experiencias acumuladas y que admiten ser modificadas en la vida presente, del karma que se está creando ahora mismo y que originará futuros acontecimientos y un futuro carácter. Además, un hombre comparte, como ya hemos comentado, el karma colectivo. No lo olvidemos nunca esto. Jamás olvidemos que cada hombre crea su propio karma y lo crea lo mismo por sus propias capacidades como por sus propias limitaciones. Así pues, todos somos los dueños de nuestro futuro, independiente de las muchas dificultades que encontremos hoy como resultado de nuestro pasado. Hay 3 clases de causas, con sus efectos sobre su creador y sobre aquellos en los que él influye. La primera de estas clases se compone de nuestros pensamientos. Conociendo esta ley, el hombre puede crearse gradualmente el carácter mental que desee poseer y puede hacerlo tan claramente y con tanta seguridad como un albañil puede construir una pared. Todas estas facultades reunidas forman el cuerpo mental para la apertura de su vida en la tierra, y su cerebro y su sistema nervioso pueden configurarse para dar expresión en el plano físico de este cuerpo mental. El carácter mental, pues, es el efecto del karma individual en su acción sobre el individuo que lo genera. Este mismo hombre, esta misma persona humana que estamos considerando, afecta también a los demás con sus pensamientos.
se ponen en contacto con otros, los afectan, estableciendo de esta manera lazos entre estos otros y él mismo, influyendo de este modo enormemente, para bien o para mal, en vidas posteriores y por lo tanto influyen en su futuro medio ambiente. La segunda clase importante de energías está constituida por nuestros deseos. Los deseos siempre atraen al hombre hacia un medio ambiente en el que ellos puedan satisfacerse. Son una de las circunstancias que determinan el lugar de la reencarnación. Las imágenes astromentales producidas por los deseos afectan a los demás tal como lo hacen las generadas por los pensamientos. Nada que no haya merecido puede golpear al hombre, pero su falta de memoria no representa un fallo en el desempeño de la ley, pues la memoria estaba depositada en el cerebro de la existencia anterior que se disolvió con la muerte del anterior cuerpo físico. La tercera clase de energías, finalmente, al aparecer en el plano físico como acciones, generan mucho karma por sus efectos en los demás, pero directamente solo afectan muy ligeramente al ser interno. Si las acciones se repiten a menudo, establecen un hábito en el cuerpo. Este hábito, sin embargo, perece con el cuerpo, limitándose así el karma de la acción a una sola vida, por lo que no tiene efectos importantes sobre el alma. Es muy diferente cuando se llegan a estudiar los efectos de las acciones sobre los demás. La felicidad o la infelicidad causada por estos efectos y la influencia ejercida por ellos. Las acciones, como he dicho antes, nos atan a los otros por esta influencia y son un tercer factor determinante de nuestros futuros asociados humanos. Se ha contribuido a la felicidad de la gente compartiendo riqueza o tiempo o preocupaciones, esta acción le aportan kármicamente circunstancias físicas favorables propicias a la felicidad física. Si ha sido, por el contrario, causa de sufrimiento físico para nuestros semejantes, cosechará kármicamente de su acción circunstancias físicas deplorables, aportando sufrimiento físico. Cada fuerza opera, por tanto, en su propio plano. Con sus acciones el hombre afecta a su prójimo en el plano físico, esparce felicidad a su alrededor o es motivo de aflicción, aumentando o disminuyendo la suma del bienestar humano. Los motivos afectarán, como ya sabemos, en sus futuras encarnaciones. Sin embargo, el efecto de la acción establece para él una demanda kármica sobre la propia naturaleza. Los caminos del karma son, ya lo he dicho, siempre equilibrados, pues es una ley natural que conlleva finalmente al equilibrio o armonía cósmica. Estos respectivos efectos del motivo y de los resultados o frutos de las acciones son debidos al hecho de que cada fuerza posee las características del plano en que fue generada. Este principio general de la fuerza pertenece al plano en el que se genera, es de un significado de largo alcance. Finalmente, hay karma tanto en el cuerpo físico como en el astral y el mental. Efectivamente, la agregación de causas kármicas proporciona consecuentemente al cuerpo sus características, sus poderes y sus limitaciones. Pone en contacto con el hombre las almas encarnadas dentro del periodo de vida con las que ha contraído obligaciones, rodeándole de parientes, amigos y enemigos. Traza las condiciones sociales en las que nace, con sus ventajas y desventajas adyacentes. Selecciona las energías mentales que puede expresar moldeando la organización del cerebro y del sistema nervioso. Reúne las causas que desembocan en preocupaciones y en alegrías en su trayectoria externa y esto puede ser introducido en una sola vida. En todo ello, el hombre no tiene poder de elección.
todo está marcado por las elecciones que el propio humano ha hecho en el pasado. Los cuerpos físico, astral y mental de los que el alma se reviste a través de los conocidos en teosofía como átomos permanentes para un nuevo periodo de vida son el resultado directo de su pasado y constituyen la parte más importante de este karma. Aceptarlo de buena gana y trabajar con diligencia para su mejoramiento es el papel del hombre sabio, porque sabe que no puede escapar a esas limitaciones. Voy concluyendo ya. Pero hay también karma en las acciones inevitables. Si persistentemente repetimos pensamientos de la misma clase, finalmente alcanzaremos el punto de saturación y cualquier impulso los solidificará y los convertirá en acción. Bajo estas circunstancias, un hombre se asombrará ante algún crimen cometido o ante su propia realización de un sublime acto de autosacrificio. Y puede decirse para sí, lo hice sin pensar. En esto estriba la solución del antiguo problema de la necesidad y del libre albedrío. El hombre, mediante el ejercicio del libre albedrío, crea gradualmente necesidades por sí mismo. La mayoría no saben que están limitados así y siguen serenamente con sus cadenas, ignorantes de su esclavitud. Aquellos que aprenden la verdad sobre su propia naturaleza se liberan. Hay karma que se presenta cuando alguna forma de malos pensamientos del pasado ha creado una corteza de malas costumbres alrededor del hombre. Después de un tiempo ese karma se agota y algún acontecimiento aparentemente fortuito, una palabra, por ejemplo, de un gran instructor, un libro, una conferencia, rompe la cáscara y el alma se libera. Estas son las excepcionales, súbitas, pero permanentes conversiones, los milagros de la gracia divina de los que en ocasiones hemos oído. El karma acumulado que se expresa como carácter está sujeto siempre a modificaciones. Por lo tanto, si en nosotros encontramos tendencias que desaprobamos, podemos proceder a eliminarlas. Y nuevamente, el karma colectivo. Cuando un grupo de personas se estudia kármicamente, el papel de las fuerzas kármicas sobre cada uno de los miembros del grupo introduce un nuevo factor en el karma del individuo. El karma de un grupo es la resultante de las fuerzas interactivas de los individuos que lo componen. Esto se destaca con más claridad todavía en cosas como, desgraciadamente tenemos ejemplos muy recientes, accidentes ferroviarios o naufragios, inundaciones, ciclones, etc. El karma colectivo puede colocar a un individuo en medio de las consiguientes dificultades de su nación metida, por ejemplo, en una guerra. Los denominados, según la teosofía, señores del karma, son las grandes inteligencias espirituales que llevan los registros kármicos y reajustan las complicadas operaciones de la ley kármica. Ellos dan la idea del cuerpo físico que tiene que ser la vestidura del alma que reencarna, expresando sus capacidades y sus limitaciones. La raza, el país, los padres se escogen por su capacidad para proporcionar materiales para el cuerpo físico del ego entrante y un medio adecuado para su vida temprana. La orientación de los señores del karma ajusta los medios a los fines y asegura el cumplimiento de la justicia cósmica en cada individuo. El ego lleva consigo sus posesiones kármicas de facultades y deseos y recibe un cuerpo físico adecuado para ser su vehículo. ¿Cómo puede ponerse fin a estos compromisos que se renuevan constantemente? ¿Cómo puede el alma alcanzar finalmente su liberación? El elemento que nos ata al karma es lo primero, lo hemos comentado antes,
Y es lo primero que tenemos que dilucidar. Mientras el alma se apegue a algún objeto, será atraída hacia el lugar donde pueda disfrutarse de ese objeto. El buen karma ata al alma igual que lo hace el malo. La acción, como se ha dicho, es propiciada por el deseo. El deseo por el fruto de la acción les mueve a la actividad y el disfrute de ese fruto recompensa sus esfuerzos. El deseo es pues el elemento que nos ata al karma. Y cuando el alma deja de desear ningún objeto en la tierra o en el cielo, el lazo que la sujeta a la rueda de la reencarnación y que gira en el mundo se rompe. El deseo, siempre renovado por el fruto de la acción, espolea al alma constantemente hacia nuevas actividades y así continuamente están forjando nuevas cadenas. Tampoco deberíamos, no obstante, sentir ningún pesar cuando vemos a los hombres constantemente empujados a la acción, azuzados por el deseo, porque el deseo vence la pereza, la indolencia, la inercia y empuja a los hombres a la actividad que les procura experiencia. Son, por tanto, los deseos un natural motor para la evolución. Sirven para la evolución, pero llega un momento que hay que saber desapegarse. Cuando el hombre empieza a aspirar a la liberación, se le enseña a practicar la renuncia a los frutos de la acción. Cuando ni desea ni le disgusta ningún objeto, deja de generar finalmente karma. Esta es la cesación del karma individual por lo que respecta a la generación del nuevo karma. Pero el alma tiene que liberarse a su vez de las viejas cadenas. Supongamos que una persona que mira hacia atrás en sus vidas pasadas ve algunas causas que producirán un acontecimiento que todavía está en el futuro. Semejante persona puede introducir una nueva causa que se entremezcle con las causas que intervinieron en el pasado y puede contrarrestarlas con fuertes pensamientos de amor y de buena voluntad que les harán desaparecer. Y ahora sí que ya voy a concluir. De todo lo que hemos hablado, resulta que la ley del karma es la que guía indefectiblemente al hombre hacia la raza y la nación en que se encuentran las características generales que producirán un cuerpo y proveerán un ambiente social adecuado a la manifestación del carácter general construido por el ego en vidas previas para la recolección de la cosecha que ha sembrado. De esta manera, traza karma la línea que constituye el sendero del ego hacia la nueva encarnación, siendo dicho karma el conjunto de causas puestas en actividad por el ego mismo. Todos tenemos detrás nuestro karma más o menos malo, y hasta no librarnos de ello será un continuo estorbo en nuestro trabajo más elevado. Por esta razón, uno de los primeros pasos hacia un progreso real consiste en librarnos de lo que nos queda todavía de este mal. He aquí el porqué de una determinada y enorme paciencia y una visión filosófica de la vida que tiendan directamente a la estabilidad social y al contentamiento general. También se desvanecerá la inquietud y el descontento que nacen principalmente de los sentimientos de impaciencia y desesperación de que la vida es ininteligible, injusta y de difícil manejo, y esto será reemplazado por la fuerza serena y la paciencia que se desprenden de un intelecto iluminado y del conocimiento de las leyes naturales. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Gracias.